Bien, empezamos con el desarrollo de la información y habíamos comentado con ustedes que resulta indignante. Es el primer calificativo que nos viene a la mente, pero probablemente si tuviéramos otro a la mano, mucho más fuerte y agresivo, lo utilizaríamos. ¿Cómo imaginar que en una situación de emergencia, cuando una joven piloto de 24 años ha desaparecido durante un vuelo de instrucción, como lo único que se ha encontrado hasta el momento son trozos del fuselaje, y hay una familia desesperada, una comunidad, amigos que la buscan, la Fuerza Aérea por mar y tierra también? ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer una llamada telefónica y decir que la han encontrado con vida? Pero no solamente eso, sino además exigir un monto de dinero porque necesitan para comprar combustible, utilizar unas lanchas y finalmente rescatarla. ¿En qué cabeza cabe? Estamos hablando de gente desalmada que sin duda ha cometido delitos. Esta noche vamos a explicarles cuáles son, pero en principio vamos a contarles la historia, minuto a minuto, de cómo se recibe esta llamada, cómo así se produce, cuál es la reacción de la familia y también la reacción de la Fuerza Aérea. Esto, por supuesto, sin antes mencionarles que en unos instantes nada más estaremos en vivo desde Pisco, donde la búsqueda de la piloto continúa. Pero así como la Fuerza Aérea, también la comunidad ha dicho: vamos a buscar a Ashley. No solamente su familia, la comunidad está acompañando a la familia en esta búsqueda. Vamos a hablar con Gabriela García, nuestra reportera, nuestra enviada especial, para que nos cuente sobre todo la parte vivencial, porque sabemos que se están enfrentando también a condiciones físicas sumamente complicadas, el calor de la zona, no la temperatura, las dificultades propias de una búsqueda de esta naturaleza. Gaby, estamos contigo al aire, adelante y te escuchamos. Así es, Mávila, lamentablemente no podemos decir buenas noches para la familia de la alférez Ashley Vargas Mendoza, de 24 años, de la Fuerza Aérea del Perú. Y es que apenas tuvimos de conocimiento que la familia había recibido la llamada de personas que le habían comunicado que habían encontrado con vida a la jovencita, inmediatamente el equipo de ATV se enrumbó hacia Pisco desde Lima en un trayecto de cerca de 3 horas y media en compañía de nuestro camarógrafo José Porras y nuestro auxiliar Mario Poma. Es entonces que llegamos, después de varias horas, hacia el centro de Pisco, finalmente hasta los exteriores del grupo aéreo número 51, porque nos habían informado que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, finalmente se encontraba al interior de este centro brindando informaciones acerca de la búsqueda y del plan que habían organizado para poder continuar con el rastreo de la señorita Ashley Vargas Mendoza, de 24 años. Gaby, finalmente, después de poder... sí, Mávila, te escucho. Te interrumpo un instante porque quiero advertirle, contarle a nuestros televidentes para que sepan que las imágenes que estamos compartiendo en la otra ventana de la pantalla corresponden justamente al material que nos has podido enviar, donde vemos personas con los uniformes rojos ahí en la bahía. Es una zona bastante árida, pero siempre la temperatura es alta, el brillo solar es difícil, ya de por sí es una zona desértica, ¿correcto? Ahora sí te dejo continuar con el relato, pero importante para poder anclar tu relato con las imágenes que te cuento, ya tenemos al aire en este momento. Así es, Mávila, como te venía comentando, finalmente nuestro equipo de ATV llegó hasta los exteriores del grupo aéreo número 51, y es que, como te mencionaba, habíamos tenido de conocimiento que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, se encontraba brindando declaraciones acerca del plan de operación que venían realizando para poder rastrear a la señorita Ashley Vargas Mendoza, de 24 años. Posterior a eso, finalmente nos enrumbamos hacia la Reserva Nacional de Paracas, porque nos había llegado información que la familia Mávila se encontraba en esa zona en compañía también del ministro de Defensa, quien posterior a su conferencia finalmente se también enrumbó hacia esa zona. Ahora, desde el grupo aéreo número 51, tuvimos un trayecto de cerca de 1 hora más para poder llegar. Finalmente, cuando llegamos hacia la Reserva Nacional de Paracas, nos informaron
que lamentablemente los medios de comunicación no teníamos acceso a poder ingresar a la Reserva Nacional de Paracas. Estuvimos esperando cerca de 15 minutos hasta que finalmente los trabajadores que se encontraban en la garita de seguridad, la garita de control, nos dieron la indicación de que ya nos podían permitir el ingreso. Desde la garita de control de la entrada de la Reserva Nacional de Paracas, finalmente hicimos un trayecto en auto de cerca de 45 minutos. Lamentablemente la unidad solamente podía llegar hasta la mitad del camino. Posterior a eso tuvimos que hacer una caminata de aproximadamente unos 20-25 minutos para poder llegar hasta la playa Mendieta, donde finalmente nos encontramos con los familiares de la señorita Ashley Vargas Mendoza. En esa zona, Mávila, pudimos conversar con ellos, se presentaron como sus tíos. Así es, Mávila, te escucho. Sí, no, justamente queríamos comentarte o pedir que nos cuentes cómo fue esa caminata, una caminata, claro, para quienes no lo saben, el terreno es muy difícil para que cualquier vehículo lo pueda transitar, se requieren vehículos especiales y esto obligó al equipo de Gaby a tener que dejar el auto para trasladarse a pie, pero la acompañó en esa caminata una tía de la piloto y esa tía tuvo la deferencia de compartir con nosotros un testimonio que vamos a compartir en este momento con ustedes para continuar con el reporte de Gaby García. Escuchemos lo que dijo la tía de la alférez de la Fuerza Aérea. No se tiene ni una información, ¿no? Estamos en espera de lo que nos ayuden. Necesitamos que entren a la ubicación que nos han dado para que se le localice, ¿no? Porque ya tenemos, ¿no?, que la avioneta cayó en esa peña, entonces es lo único que pedimos, es apoyo a que ella pueda, más apoyo para que puedan entrar a rescatar a mi sobrina. Son 4 días, señora, que no se tiene información acerca de su paradero. Sí, ya angustia, preocupación, ya cuántos días acá y no se puede hacer ya ahorita, mire, ya son las 2 de la tarde y ya no hay rescate, ya no se puede hacer nada. Bien, era el testimonio entonces de la tía desesperada porque ya son 4 días, ustedes han visto, pero entiendo también, Gaby, y te quería preguntar por la solidaridad que en este caso despierta una situación como esta, como la que enfrenta la familia Vargas, porque sé que hay personas de Paracas que se han acercado a la familia para ponerse a disposición y ayudar con la búsqueda. ¿Tenemos una idea de cómo lo están haciendo, de cuántos son y finalmente qué recursos están ofreciendo para tratar de encontrarla? Así es, Mávila, al momento de llegar hacia la playa Mendieta, no solamente nos encontramos con la familia de Ashley Vargas Mendoza, también nos encontramos con un grupo de voluntarios que manejan drones y habían llegado en total solidaridad para poder ayudar en la búsqueda de la alférez de la Fuerza Aérea del Perú. Ellos nos habían comentado que estaban ayudando a la familia, quien se encontraba totalmente desesperada hasta el día de hoy, porque ya son 4 días. Entonces, de momento, es lo que pudimos encontrar en la zona, finalmente, Mávila. De acuerdo, muchísimas gracias, Gaby, por la información. Te vamos a dejar porque entendemos que vas a continuar con la cobertura de este caso. Todos queremos que Ashley aparezca y también vamos a compartir con nuestros televidentes porque te cuento que además de estas acciones cívicas de gente que se desprende de pronto, siente empatía por el dolor, la preocupación de la familia, también desde la Marina de Guerra se han puesto en comunicación y van a aportar y hacer uso de una serie de recursos. El capitán de navío Carlos Díaz habló desde la base naval y nos cuenta, por ejemplo, cuál será el aporte de la Marina de Guerra. Nosotros iniciamos con el último punto conocido, ¿no? El último punto conocido fue a 1:30 de la costa. Ahora, nosotros no hemos recibido ninguna activación de un equipo de localización de emergencia. Al no tener una posición por un dispositivo, lo que hacemos es usamos la última posición conocida y se establecen áreas. Como se le mencioné, este punto es la última posición y a 1:30 se encontró esta parte de fusilaje. O sea, por eso es que nos enfocamos en esta área de búsqueda. Sí, claro, está al sur de Pisco, está más o menos por la reserva de Paracas. Es por eso que nosotros establecemos
Todos los días hay análisis, evaluación y se plantean nuevas áreas y se tiene que analizar. Como les digo, tenemos equipo especializado ya que nos va a permitir barrer el fondo del mar porque en superficie no encontramos nada, ¿no? Nosotros iniciamos. Bien, es lo que ha declarado entonces el capitán de navío para explicarnos que también se ha puesto a disposición de esta búsqueda naves propias con alguna capacidad particular para encontrar a la alférez, a quien veíamos en estas fotografías incluso siendo parte del desfile cívico-militar del 29 de julio. ¿No? Fotos que ha compartido también junto a su familia en momentos importantes a lo largo de su carrera. Gracias nuevamente, Gaby, y vamos a continuar con esta información siguiéndola paso a paso. Pero recordemos lo que ocurrió el día de ayer también, cuando hablábamos de este impresionante operativo que llevó a cabo la policía y en el que resultaron heridos 3 agentes, entre ellos el coronel Montúfar, que es el jefe de robos de la DIRINCRI. Finalmente él ha sido dado de alta, pero compartía con la prensa algunas impresiones, a pesar de que aún tiene una bala alojada en su pierna, porque todavía no han podido extraer el proyectil. Pero vamos a escuchar qué es lo que él nos dice y qué otros detalles nos aporta sobre lo que ocurrió aquella noche en la Vía Expresa poco después de las 9. ¡Sácalo! No hay bala que lo haga doblegarse ante el crimen. Aún convaleciente y con un proyectil alojado en su pierna, el coronel Juan Carlos Montúfar fue dado de alta. Con el lema Honor y Gloria en el pecho, asegura que es un milagro que esté con vida. Estamos con las mejores predisposiciones para seguir luchando con la criminalidad. Estos delincuentes no nos van a vencer. Yo le agradezco primero a mi Dios, que estoy ahorita vivo. De repente la gente por desconocimiento da comentarios, de repente no acercados a la realidad. Durante el operativo en la Vía Expresa comandó a su batallón. Al pie del cañón, el coronel Montúfar lideró este equipo de valientes que permitió detener a los injertos del centro. 2 murieron y 1 fue capturado. ¡Sácalo! Un exitoso trabajo de inteligencia cuyo seguimiento inició días previos. Y es así que días previos hemos estado evaluando la forma cómo intervenir y en qué lugar intervenir. No es fácil de poder saber cómo estos delincuentes, conociendo su alta peligrosidad, cómo nos enfrentarían. Y ha sido lo que ustedes han podido ver. En medio del fuego cruzado, el plomo de Lampa logró alcanzarlo. Afortunadamente, sin gravedad. Es un proyectil de arma de fuego que todavía lo tengo en la pierna, por recomendaciones médicas, ya que no ha comprometido, gracias a Dios, un hueso o una arteria, lo tengo y paulatinamente esto va a botar, me imagino, en algún momento, y ya voy a estar nuevamente al 100% en la lucha contra esta lacra que nos viene golpeando. Aunque no fue el único policía herido en esta cacería de película, otros 2 valientes fueron baleados. Yo le agradezco a mi colega, me gustaría que me acompañes. Párate, amigo. Gracias a estos policías valerosos, como Lévano Barrantes, y como a mi brigadier, mi superior, que está ahorita hospitalizado, que todavía él se queda, probablemente su lesión sea un poco más complicada. Precisamente la Fiscalía consiguió la detención preliminar de Eduardo Quiñones, de 36 años, alias Kevin, delincuente detenido en infernal balacera y que ahora es investigado por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y uso de armas de fuego. Merecido final para quienes solo saben impartir terror y muerte. ¡Sácalo! Se notaba la emoción en el rostro del coronel Juan Carlos Montúfar, evidentemente, pero lindo gesto el que tuvo de además pedir que acompañara a uno de sus hombres en esa declaración con la prensa, ¿no? Y de destacar el labor de esos oficiales que de pronto no tienen el mayor grado, pero que participan entregados a la lucha contra el crimen. Así que pronta recuperación para ellos. Los injertos del centro han sido desarticulados
gracias a este trabajo minucioso. Pero otro golpe contra la delincuencia lo dio hoy la policía cuando se detuvo a Joy Jairo. Joy Jairo, para mayor detalle, es el lugarteniente, el hombre de confianza de alguien a quien ustedes conocen perfectamente porque le hemos dedicado sendos reportajes al monstruo, al rey de las extorsiones. Este hombre, el lugarteniente, había cambiado por completo su identidad. Se había hecho varias operaciones en el rostro para pasar desapercibido. ¿Y dónde cae? ¿Dónde lo ubican? Pues en un centro campestre en Huánuco, que se ha convertido, atención Huánuco, en el nuevo epicentro del narcotráfico en nuestro país. A más de 500 kilómetros de distancia de su natal Comas, en un balneario sin cámaras de seguridad del distrito de Aucayacu en Huánuco. Disfrutando desde hace un mes del sol, la piscina y hasta un Juane y cecina. Así fue capturado el sanguinario Joy Jairo Arancibia Sevillano. Ya, nombre, tu nombre. Joy Jairo Completo. Arancibia Sevillano. ¿Sabe el motivo de su detención? Yes. Una muestra del poder que ostentaba este sujeto quedó al descubierto durante su detención, donde la policía también capturó a quienes serían sus dos agentes de seguridad privada. Uno de ellos, Elías Quispe Vera, natural de Huánuco, quien se habría encargado de movilizar por toda la zona a Joy Jairo, pero él no era el único. ¿Tu nombre? Robert Arturo Carrero de Candio. ¿De la área? De venezolano, maestro. ¿Qué tiempo tiene el Perú? Yo, 7 años y 3 años en Tingo María. Yo trabajo en seguridad, pues. ¿En dónde? En Happy World, en la discoteca. Yeah. Alias JJ es la mente criminal detrás de los más violentos hechos de sangre de la capital, desde asesinatos, extorsiones y hasta atentados. ¿Quiénes son las personas que te envían a hacer a dejar este tipo de explosivos? Chucho. Sí. ¿Él para quién trabaja o él es el líder? ¿Cómo es? ¿Quién es J? Joy Jairo. ¿Él es policía de Arancibia? Sí. Su más reciente crimen, el asesinato del cantante Paul Flores. Joy Jairo pasó de ser un policía en actividad a convertirse en el lugarteniente, principal abastecedor de armas y sicarios de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, liderado por Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Ha sido un abusivo y un temerario con las personas comunes y corrientes, ¿no? Él no escatimaba en ir a tocar la puerta, golpear, disparar. El dominio que tenía él era de años, ¿no? Robaba, hacía cosas a sus anchas, maltrataba a la gente, pagaba aguateros para que le dé agua y de ahí cobraba a todo el mundo. Igual hacía con la luz. Delitos que le permitieron amasar cuantiosas sumas de dinero con la que construyó en un cerro de Comas su búnker, de donde escapó minutos antes de ser allanado por la policía. Ahí no solo grababa los videos amenazantes que enviaba a sus víctimas, también guardaba más de 10 fusiles R-15 que luego alquilaba a organizaciones criminales con ayuda de su hermano, otro policía en actividad, así como de su inseparable pareja, alias La Mari. Tenemos municiones para pistolas. Es a este mismo lugar donde Joy Jairo habría regresado hace apenas unos meses. Así lo confirma el ex jefe de la Brigada contra el Crimen de Lima Norte. Regresó a su búnker y ha estado dando vueltas por ahí, ¿no? Las últimas informaciones que ha estado entrando ahí como perro en su casa, caminando en horas de la madrugada, información que tenía la policía. Hay hasta 2 o 3 policías también de su promoción que están en retiro, que están vinculados a bandas, y hay otros policías que también pues, le han prestado apoyo en esas unidades cercanas al área donde él dominaba, ¿no? Una impunidad que intentó mantener este criminal usando hasta 4 identidades para dilatar lo que hoy es una realidad, su caída.
Jessica Lara nos acompaña aquí en los estudios y estas son las fotografías que delatan a Yojairo y al cambio que se ha hecho. Si ven a la izquierda, ¿no? Aquí lo vemos con una nariz distinta, a la derecha parece mucho más perfilada, ¿no? El diseño de las cejas es distinto, el corte de pelo también lo delata y es increíble que estemos hablando en este momento de alguien que en algún momento también vivió en carne propia la lucha contra la delincuencia, porque se supone que este señor tenía vocación de policía, vistió el uniforme. Hoy es un delincuente en desgracia. Jessica Lara está con nosotros. Jessica. Así es, Mavi. Nuevamente, increíble ver las dos fotografías porque aquí hay más que un cambio de look. Sí, por supuesto. Yojairo intentó cambiar su aspecto físico y en parte lo hizo, ahí lo estamos notando. Sin embargo, ya la policía, en específico la Brigada contra el Crimen de Lima Norte, ya le estaba siguiendo los pasos porque este sujeto es indicado de haber entregado o puesto los hombres, los sicarios que terminaron asesinando a Paul Flores. A Paul Flores, el cantante de Armonía 10. Sí, es por orden de alias El Monstruo. Por orden de alias El Monstruo, pero es interesante cómo poco a poco se va no solamente esclareciendo el crimen, sino descubriendo otros detalles, ¿no? Las fotos hablan por sí solas, hay un corte en el pelo. ¿Tú detectarías alguna otra intervención quirúrgica? Claramente quería pasar desapercibido. Así es, ha mejorado, ahí vemos su anatomía también, ¿no? Se le ve mucho más musculoso ahora, ¿no? En la actualidad, los labios también, la nariz también se ve mucho más levantada. Lo que más resalta y el tatuaje. La nariz, ¿no? Y el tatuaje. Así es. El tatuaje que tiene aquí, en el cuello, entre el Lleva cuello. un nombre, Valentino. Lo veíamos en las imágenes y da rabia. Realmente da rabia cuando le preguntan por su identidad y él se ríe, se burla de la autoridad. Realmente es un insulto. Ahora, lo han atrapado en un club campestre. Y lo que decíamos cuando presentábamos tu nota es que Huánuco se ha convertido en el epicentro del narcotráfico en el Perú. Es decir, además de extorsionador, además de asesino, las redes del monstruo están creciendo, como tú nos decías al inicio del programa. Hay un vínculo importante con organizaciones brasileñas y aquí, en este lugar de recreo, si se quiere, se había escondido este hombre que es fundamental para la organización del monstruo. Así es, la información, Mávila, que hemos logrado recoger de acuerdo a toda la investigación que venimos haciendo, es que Yojairo no es que llegó a esta zona de casualidad o porque le parece linda la región, sino que habría sido enviado por alias El Monstruo para que pueda ver y controlar todo el negocio del narcotráfico donde ha incursionado el monstruo. En esta zona, en específico donde ha sido encontrado en el balneario El Aposento, ahí lo estamos viendo, está ubicado a tan solo 3 kilómetros, Mávila, de Aucayacu, que es un distrito que está ubicado en la provincia de Leoncio Prado, que es una zona clave en la producción de la coca, de la hoja de coca. La hoja de coca. Así es. Entonces es por eso que este sujeto habría llegado ahí para poder supervisar todo el movimiento del monstruo, ¿no? De esta nueva red, podríamos decir, a la que ha incursionado. Y ojo aquí también, Mávila, porque cuando ha sido capturado Yojairo, también han sido detenidos otros 2 personajes. ¿Okay? Hablamos de aparentemente su seguridad privada. Incluso se le encontró armamento también a estos 2 sujetos. Uno era de nacionalidad venezolana y otro peruano. Para que tenga él seguridad privada, estamos ahora hablando de un hombre de la alta jerarquía y de la mayor confianza del monstruo. ¿Cuál era la misión? ¿Para qué lo envía el monstruo a esta zona? Mira, específicamente el dato que hemos logrado obtener es para que Yojairo mantenga comunicación con integrantes de peligrosas y sanguinarias organizaciones criminales, Mávila. Hablamos de Comando Vermelo y del PCC. Son organizaciones criminales no solo dedicadas a secuestros, extorsiones, asesinatos, sino en específico del narcotráfico, ¿no? Son organizaciones que han nacido, por ejemplo, en Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿no? Y que ya están presentes hace mucho tiempo aquí en nuestro país. Es más, hay 50 integrantes de estas 2 organizaciones que están purgando condena en las cárceles del Perú. Es impresionante lo que nos decías por cómo
el monstruo empieza como el rey de las extorsiones aquí en Lima y de pronto hoy por hoy es un delincuente con vínculos con otras organizaciones internacionales que compiten o compitieron en su momento con la violencia o la ferocidad que se le atribuyó al Tren de Aragua. El Comando Vermelho no es poca cosa. No, las autoridades de Brasil lo saben. ¿Qué ha pasado? De pronto los límites han sido muy porosos, dirías tú. Ha habido de repente una centralización de la seguridad a propósito de la delincuencia que avanzó y creció en Lima y se descuidó la actividad del narcotráfico en esta zona que hoy por hoy se ha convertido, como lo has dicho, en el epicentro de esta actividad ilegal. Sí, mira, Mávila, aquí hay un detalle clave y es también los vínculos que tiene Yojairo y también el monstruo dentro de la institución policial. Yojairo ha sido policía, su hermano, que ha sido detenido también el año pasado, era policía en actividad. El año pasado era el hermano de un delincuente todavía policía en actividad. Así es. Y justamente en la comisaría de San Isidro, ¿no? Y la hipótesis que manejan las autoridades es que este hermano le daba la información a Yojairo de los operativos para su captura y la del monstruo. Correcto, aquí estamos viendo para que ustedes se den una mejor idea, mayor claridad en el centro, el personaje del que estamos hablando, con un hermano también policía en actividad hasta el año pasado, ¿no? Increíble esto, con contactos dentro de la institución, una manzana podrida sin duda que contaminaba nuestra policía con contactos con estas dos organizaciones. Y repito, Comando Vermelho de Brasil, primero Comando Capital, que es conocido por sus siglas, PCC. PCC. ¿Cuáles son las actividades de primero Comando Capital? Mira, ambas se dedican a diversos delitos, ¿no? Como te mencionaba, el tema de extorsiones, secuestros, pero su principal negocio ilícito es el narcotráfico. Y ojo a este detalle, Mávila, porque estas dos organizaciones son conocidas por no permitir ingresar a su territorio a cualquiera, ¿no? Es decir, el monstruo estaría proporcionando toneladas de droga a estas organizaciones, Mávila. Claro, está cumpliendo con todos los requisitos, los más altos requisitos que exigen hoy por hoy las organizaciones criminales que tienen en vilo a América Latina. Impresionante. La fortuna, ¿se puede calcular cuánto dinero? Porque por el estilo de vida, por el búnker que construyó, uno supone que hay una abultada cantidad de dinero que mueve con regularidad. ¿Se puede estimar la fortuna? ¿Cuánto llega? Mira, en cuanto a tema de narcotráfico, Mávila, podría ser, según los especialistas, un aproximado de $40.000 a la semana que estaría acumulando esta organización criminal del monstruo. Sin embargo, también saber la cantidad total que acumula, no solo en narcotráfico, sino en tema de extorsiones, en sicariato y otros delitos, es un poco complicado, ¿no? Porque también lo que nos detallaban algunos especialistas es que este sujeto recibe ese dinero ilícito y lo que hace es lavarlo en ciertos negocios como nightclubs. Claro, esa es una pista interesante para las autoridades porque hay que seguir el rastro del dinero. Exacto. ¿No? Hay un viejo refrán que dice, siga la pista, siga la ruta del dinero para poder desbaratar. Cuando empiezan los lujos, de pronto por ahí se puede iniciar también. Pero importante, ¿cuál es la importancia de esta captura, dirías tú? Mira, es el segundo al mando de los injertos del Cono Norte. Yojairo es un sanguinario, tenía bajo el terror a miles de familias, específicamente de Comas, de donde es él y de donde es el monstruo, ¿no? Porque ambos han vivido y han crecido muy cerca, ¿no? El monstruo en Belaúnde y Yojairo en la zona de Puno, que está cerquísima, a menos de 1 kilómetro, y es allí donde también habrían tejido esta conexión criminal, ¿no? Que salga de las calles este hombre significa tranquilidad para miles y miles de vecinos de Lima Norte, Mávila. Gracias, Jessica, por la información tan detallada y por seguirle la pista, porque tú has, me consta, investigado este caso desde que te uniste al equipo, has estado detrás, siguiendo, y por eso conoces esa estructura a la perfección. Muchas gracias, Jessica, de nuevo, y felicitaciones por el informe. Vamos nosotros, acompáñame, porque no es, hay más noticias, malas noticias también. Información
Advertencia a todos, una nueva modalidad, información en vivo que vamos a desarrollar, pero antes les mostramos estas imágenes porque hay una nueva modalidad de amenazas y ha caído precisamente un extorsionador, pero vamos a ver las imágenes, aquí ya las tengo yo en la pantalla también en el estudio, donde están trabajando estos señores de Sedapal y de pronto se acerca este sujeto a uno de los operarios. Van a ver ustedes qué es lo que hace, uno no entiende mucho su presencia por ahí, ¿no? Ajá, y se va, pero antes le había entregado el teléfono a uno de los trabajadores y finalmente, al notar presencia policial, sale corriendo por el Parque Grau, ¿no? Ahí ven, altura cuadra 1 de Daniel Nieto. Si podemos repetir la imagen, porque para poder, ojalá no tuviéramos el circulito, pero creo que se puede explicar mejor. Vean al de casaca o polera blanca, ese es el sujeto, el protagonista de esta historia. Se acerca al operario de chaleco amarillo, ¿no? Le entrega disimuladamente, ¿no? El celular, le entrega ahí, le hace escuchar algo en el celular, lo amenaza, ¿no? Personalmente, miren ustedes el gesto ahí, ¿no? Está claramente lo que le dice, ¿no? Y luego, de pronto, esta es una nueva modalidad de extorsión, ¿no? Por lo menos no la habíamos tenido en el radar. Se acerca el policía y miren la actitud. Miren, se va corriendo, ya sabe que está al descubierto y corre, ¿no? Candy Quispe está en vivo con más detalles. Candy, adelante con la información desde Dirincri. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Lo que sería una nueva modalidad de extorsión. Pero en este caso llama la atención, los delincuentes no dejaron una granada, no dejaron una nota extorsiva, sino se acercaron presencialmente a su víctima para mostrarle un audio extorsivo. Esto ocurre en el Callao el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, y precisamente las cámaras de seguridad captan el momento en que esta banda de extorsionadores llegan hasta este lugar, que era el frontis de la central de videovigilancia del municipio provincial del Callao. Se baja este sujeto de polera que hemos visto, se acerca a este trabajador de Sedapal, saca un celular y le hace escuchar un audio aparentemente extorsivo, donde estaría pidiendo el pago de cupos. Este delincuente se toma el tiempo de conversar con sus potenciales víctimas. Sin embargo, las cámaras de seguridad del centro de monitoreo del Callao estaba captando todos sus movimientos sospechosos. Inmediatamente sale este policía de ese local municipal para poder capturar a este delincuente, quien al notar la presencia policial se da a la fuga y luego también es perseguido por los serenos y finalmente fue capturado en una esquina. Y ahora sus cómplices que estaban esperándolo en este auto rojo se dan a la fuga y lo abandonan, Mávila. Así actúan los delincuentes. Ahora, este sujeto ha sido identificado como Luis Alberto Sotomayor Jara, de 28 años, un hombre con antecedentes, con un amplio prontuario policial, incluso desde que era menor de edad. Cuando él tenía 17 años fue detenido por robo agravado, por robarle el celular a una persona. Incluso en medio de la persecución policial, él y el resto de la banda dispararon contra la policía. En el año 2017, este mismo sujeto fue detenido por el presunto delito de tentativa de homicidio y en esos momentos ha sido nuevamente intervenido por la policía y fue llevado a la comisaría del Callao, Mávila. Definitivamente toda una joya y mucha atención a las autoridades, pues esta modalidad se estaría repitiendo en muchos casos y muchas víctimas estarían cayendo, pregunta, Mávila. tenemos una duda dentro de lo que se le ha encontrado a este sujeto tras la detención, porque también hemos visto el momento en que finalmente lo logran capturar, lo capturan, digamos, lo terminan sometiendo. ¿Se encontró algún tipo de identificación con alguna relación con la Fuerza Armada? ¿Tenemos ese dato? Confírmalo simplemente si es verdad o no. Así es, Mávila, se trataría lamentablemente de un ex militar, ha servido a las Fuerzas Armadas y ahora se ha ido prácticamente al lado oscuro, al lado del AMPA y estaría delinquiendo con esta banda de criminales.
Impresionante realmente, pero mira tú cómo sirven finalmente las cámaras de seguridad, sobre todo cuando quien está detrás observando presta la atención debida y hay una reacción rapidísima porque el policía ha salido rapidísimo. Aparentemente estaban a su suerte estos operarios, ¿no?, que están realizando obras en esta zona del Callao, pero como tú bien has dicho, salieron y nuevamente tras la fuga de él, logran someterlo gracias a una reacción efectiva y rápida, aunque los otros delincuentes lo abandonaron, como dijiste tú, y lograron escapar. Muchísimas gracias a Candy por la información. Ahí está, nuevamente cayó este señor que compartía con sus potenciales víctimas videos y audios en su celular, además de amenazarlos. Vamos ahora rápidamente con información hasta Iquitos. Tenemos en Iquitos este sujeto capturado y golpeado por enardecidos pobladores, acusado, ojo, de realizar tocamientos indebidos a una menor de edad. La víctima es hija de su pareja. Los vecinos se enteraron y no dudaron en someterlo a una golpiza. Se supo que Eusebio Soto, de 42 años, llegó a las 4 de la tarde, ¿no?, del jueves a la casa de la abuela de la niña para recoger en su motocar. Momento en el que aprovechó para, bueno, hacer lo que hizo, estos tocamientos indebidos, aprovechándose de la menor. El denunciado fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría, que primero fue llevado al hospital por las heridas que presentaba, debido a la golpiza que le dieron los vecinos, que reaccionaron airadamente contra él. Y esta pareja no solo estaba unida por los sentimientos, sino también, y de acuerdo a las investigaciones, por un negocio al margen de la ley, venta de drogas y armas de fuego. Cayeron en el inmueble que compartían en Villa El Salvador, donde se encontró lo que ustedes están viendo, toda la evidencia de sus actos y de sus delitos. Pese a estos hallazgos, la banda denominada Los Tóxicos de Villa negó la banda cualquier responsabilidad y seguirá siendo investigada, por supuesto, hasta definir cuál será su futuro legal. Muy bien, tenemos que ir a una pausa muy breve, no ocurre ahora, pero vamos a regresar con la polémica en torno a esta ley que regula el uso de teléfonos celulares en los colegios públicos y privados de nuestro país. ¿Será efectiva? Hay voces que ya señalan que no, pero el debate cuando regresemos. Pero además bolsiquean hasta los niños. Los delincuentes no tienen ningún respeto. En este caso sometieron a una familia, robaron el vehículo y bolsiquearon incluso a los más pequeños. Los detalles también de este nuevo acto delictivo cuando volvamos de la siguiente pausa. La delincuencia sigue haciendo de las suyas. Una familia sale de paseo y caramba, de pronto los sorprende un grupo de delincuentes que no tienen además ningún empacho en incluso registrar los bolsillos de los más pequeños de la casa. Van a ver ustedes las imágenes, esto resulta repulsivo. Un paseo familiar culminó con el robo de su camioneta. Una familia no imaginaba que el infierno los esperaba en la puerta de su hogar. La escena parecía tranquila. El auto de la casa se estaciona y la madre baja para abrir el portón. En este instante aparece un segundo vehículo negro a toda velocidad que cierra el paso por completo. De esta unidad bajan 4 gatilleros armados hasta los dientes. No hay escapatoria. Con gritos y amenazas, obligan a la familia a bajar de su auto. El miedo se desata en segundos, bolsiqueando incluso a los pequeños, buscando llevarse un jugoso botín. Cuando creían que el horror había terminado, un descuido casi se convierte en un secuestro.
Han bolsiqueado a los niños, le han tocado a la niña a ver si tenía celular. Ni ellos se salvan del tocamiento de esos delincuentes. La madre grita con desesperación. Su hija aún estaba dentro del vehículo. Estos piratas del asfalto se apiadan y la dejan bajar. La familia se aleja entre lágrimas, mientras los zampones escapan con lo robado. Pero la victoria de los asaltantes duró poco. A solo una cuadra del crimen, el vehículo se detuvo como si el ángel de la guarda estuviera del lado de esta familia. Desesperados en su intento de encenderlo, lo abandonan a mitad de la calle. Hoy viven con un miedo constante. Piden seguridad para la avenida Buenos Aires en Villa María del Triunfo, convertida en el blanco perfecto de estos miserables que ya se echan a su siguiente presa. Muy bien, vamos ahora, increíble, ojalá den pronto con ellos. Les quitaron la camioneta, pero como les decía, imperdonable, que también hasta, ¿qué van a tener esas criaturas? Pero por Dios. A propósito de criaturas, el Congreso está regulando el uso de celulares en los colegios. ¿Está usted como mamá a favor? ¿Está usted como profesora a favor? En la siguiente nota tomamos la temperatura de esas opiniones, pero también se han pronunciado algunos especialistas, exministros de Educación, que se han opuesto a la medida. Las razones en la siguiente nota. Y los padres de familia también se pusieron de acuerdo. Me parece perfecto porque me parece muy peligroso para los niños. Que no lleven los celulares a la escuela sería una buena idea, ¿no? Porque si no, siempre se distraen de todas maneras. Y se sumaron a apoyar la ley que regula el uso de celulares en las aulas de colegios públicos y privados, aunque para los expertos en pedagogía es una medida populista. Una vergüenza el Congreso que da leyes realmente absurdas. Los congresistas cuando están en un pleno, el 90% está usando su celular cuando no debe. Primero que den el ejemplo, que la institución educativa es autónoma. Prohibir es la solución siempre la más fácil, ¿no? Y también la más popular, ¿no? En sectores, en familias que efectivamente se sienten más a gusto con figuras más restrictivas, porque les quitamos responsabilidad a las familias de alguna manera también. Según la ley peruana, esta tiene como propósito mejorar la atención en clase, reducir el uso excesivo de Internet, fomentar la socialización y prevenir el ciberacoso o ciberbullying. La ley también señala que los colegios públicos y privados deben colocar carteles en sus ingresos donde se señala que el uso de celulares está restringido para los escolares durante sus clases, salvo expresa autorización de cada institución. Con esta nueva norma, el Perú se ha sumado a la lista de países como Brasil, Chile, Estados Unidos y Suecia en regular el uso del móvil en los colegios, porque para algunos es la distracción perfecta entre los menores. Aunque para este docente chileno le quitan herramientas tecnológicas para enseñar. Desde el nacimiento del teléfono, el mundo cambió para siempre. Pero si el mundo cambió para siempre, ¿por qué la educación no? Por alguna razón, todos quieren prohibir el uso del teléfono en la sala de clase. Yo apuesto por el contrario, enseñar. En Perú, los padres de familia aplaudieron la medida. Se supone que van a aprender a la clase, estar atentos a la profesora. ¿Y qué hacen con un celular en clase? O si lo sacan en el recreo, no entiendo. Mi pequeño tiene como que TDAH. Entonces tengo que sentir que esté más concentrada porque el uso de celulares, la verdad, lo consume un montón. Sí creería que de repente deberían tenerlo en un lugar guardado por los profesores porque en caso de una emergencia podríamos comunicarnos con los chicos, ¿no? Más allá del tema educativo, hay detalles para tomar en cuenta respecto a los riesgos neurológicos a los que se exponen los menores por un excesivo consumo de celulares o aparatos electrónicos. En la parte cognitiva provoca que la persona no se pueda concentrar apropiadamente. No hay una conducta emocional tampoco apropiada porque les genera ansiedad. Muchas veces quieren obtener todo rápido y eso hace que tengan frustración. Cuando se les empieza a retirar el dispositivo, también se ponen irritables. Si bien la medida ya fue aprobada por el Congreso, falta la promulgación por parte del Ejecutivo. Luego de ello, los ministerios de Educación y Salud tendrán 60 días para emitir el reglamento. La siento un poco inútil. Siento que es una norma que no tiene demasiado efecto en la vida práctica de las escuelas, porque las escuelas ya de por sí deciden con criterio pedagógico cuándo es el mejor momento para usar un dispositivo electrónico o una tecnología o una pelota o un libro, digamos. Hay horarios para ello. Diferente hubiera sido que saquen una ley
promoviendo, incentivando, ¿verdad? Generando algún tipo de comportamiento para que las escuelas incorporen pedagógicamente los dispositivos, que los chicos aprendan a usar ChatGPT, que aprendan a usar la IA generativa, que aprendan a hacer trabajo colaborativo en base a herramientas que existen hoy digitales. Especialistas en educación criticaron que el Parlamento se tome atribuciones que no le corresponden, más aún si este tema ya estaba regulado por el propio Ministerio de Educación. Ahí hay un detalle interesante, es decir, si ya había una regulación y ya los colegios tenían la facultad, por supuesto, de decir en qué momento se usaban los celulares o no, la ley esta no tendría mucho sentido. Pero también está el debate. Me imagino yo que muchos padres de familia consideran que los niños o los jóvenes se distraen utilizando el teléfono, pero el tema es el tiempo y el uso que se le da a la tecnología, porque la tecnología no la vamos a poder detener por mucho esfuerzo que hagamos. El problema es cómo dosificamos su uso y cómo encaminamos y ayudamos a los pequeños, a los nuevos ciudadanos a utilizarla de la manera más eficiente. Con esta información le ponemos punto final a esta edición de Ocurre Ahora. Por supuesto, ustedes se quedan en compañía de Andrea. Nosotros regresamos el lunes. Tengan un estupendo fin de semana y buenas noches.